En este primer módulo mi objetivo es poder presentar el movimiento de tierras en sí, ¿no? Como tú puedes apreciar ahí en esta primera diapositiva tenemos varias actividades, ¿no? Tenemos equipos, tenemos diferentes ambientes, diferentes terrenos donde podemos desarrollar esta actividad de movimiento de tierras. Costa, sierra, selva, en fin, todo donde involucre maquinaria, donde involucre el tema de excavaciones, de movimiento de materiales, hasta en minería, en carreteras, en diferentes obras involucra el movimiento de tierras. Se entiende por movimiento de tierras a las acciones en conjunto necesarias para realizar en un terreno para la ejecución de una obra. Estas acciones pueden ser operaciones manuales o mecánicas sobre el terreno, por lo tanto, el movimiento de tierras, la topografía, depende de la topografía donde vamos a construir, ¿no? Generalmente en una etapa de movimiento de tierras, como hemos visto, tenemos factores más que todo el tema de la topografía. Tenemos que considerar que no es lo mismo mover roca que mover terreno de agrícola, ¿no? Que terreno estéril, ¿no? Empezando de ahí, la topografía es muy importante, ¿no? Para determinar qué equipo, por ejemplo, si en este caso puedo usar un D6, un D8, o puedo usar un equipo de mayor envergadura. Asimismo, si necesito un tractor grande o necesito voladura también en caso que sea todo roca fija, como he visto mayormente en carreteras, ahí tenemos de todo. Y así que tenemos que la topografía del terreno va a influir de manera muy importante, ¿no? Tanto que si tu obra va a ser puro corte, que de repente para poder pasar una faja transportadora, poder pasar una tubería en sí por el lugar, o también relleno para haciendo compactaciones para de repente una estructura grande como puede ser un molino o una planta concentradora, una chancadora, en fin, todo esto ya está, como ya de por ende la topografía influencia en gran manera en la labor de movimiento de tierra. Por lo tanto, se debe concluir que las dos actividades que comprende movimiento de tierra son excavación, como hemos dicho, excavaciones, y terrapleneado. ¿En qué consiste la excavación? Consiste en un corte de material consolidado quitando parte de su volumen para generar una zanja, una trinchera, un pozo, ¿no? Excavaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos la topografía aquí. Esto de acá que representa la Z, estamos hablando de un corte o una excavación, ¿no? Para poder llegar a esta plataforma, ¿no? A diferencia del terrapleneado, que consiste en rellenar un hueco o desnivel con una aportación de material. Ahí podemos ver las secciones transversales, como le dije acá, vamos a tener que hacer corte, vamos a tener este material, y este mismo material quizás acá llevarlo como relleno, ¿no? En este caso tenemos más corte que relleno, y en el caso de la sección 1 que está aquí abajo, tenemos más relleno que corte, ¿no? Aquí vi que lo que me involucra acá, que voy a tener que muchas veces traer material de otro lugar para poder hacer esta labor de corte y relleno, ¿no? En este caso material de préstamo, en fin, diferentes materiales que vamos a poder ir viendo, bueno, conforme avancemos el curso, ¿no? Para calcular el volumen total del material a excavar o transporte es necesario identificar las secciones transversales en las áreas de corte y relleno, ¿no? O sea, acá no podemos una planificación, acá como por ejemplo tenemos mayor volumen de corte, este volumen de corte puede ir hacia este volumen de relleno, ¿no? Bueno, y en caso de que este material no sea competente o no sea el adecuado para poder rellenar, y ya solo en ese caso ya tendría que traer otro material de otro lugar, ¿no? Bueno, y acá ya de por sí, ya por la cantidad de volumen, ya tengo que considerar traer más material, ¿no? Y vamos a tener que incurrir en costos de transporte, sobre acarreo, en fin, que lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora lo que hay que entender en esta diapositiva, en esta primera parte, es que vamos a manejar diferentes volúmenes, tanto de corte como relleno, ¿no? Y tanto estas actividades de excavación y terrapleneado involucra diferentes equipos, ¿no?
Aquí podemos apreciar en este caso los diferentes equipos que tenemos en una obra de movimiento de tierras, ¿no? En este caso, miremos así cada uno de los casos. Aquí en este caso estamos con un cargador frontal cargando material hacia un camión minero, ¿no? Hay diferentes aplicaciones hasta para poder usar un cargador frontal como es este caso, así como para poder usar una excavadora, ¿no? Son diferentes rendimientos y diferente tipo de material. En este caso, cuando usamos un cargador frontal, tenemos que el material estar un poco más tendido, ¿no? O sea, un poco más hacia abajo para que poder obtener un mayor rendimiento en este caso, del cargador frontal. También el material tiene que ser un poco más suelto, porque la fuerza en este caso no tiene mucha por los neumáticos. Y bueno, y el material un poquito más suelto, ¿no? Como dije anteriormente, ¿no? A diferencia de la excavadora que puede trabajar en superficies más altas, por ejemplo aquí puedo poner una excavadora y bueno, y puede cargar también los camiones mineros, ¿no? Acá, como podemos apreciar, también un equipo auxiliar que ayuda al movimiento de tierra son, en este caso, los tractores que ayudan a mover el material para que sea más fácil poder ser llevados, en este caso por la excavadora, para poder hacer el carguío, ¿no? Ese material que tenemos, muchas veces tenemos que aflojarlo o ayudar a su aflojamiento en este caso con un tractor de orugas. Igualmente un material un poco más duro, tenemos en este caso los picotones, en este caso picarrocas, que van a hacer que nuestro volumen de roca que sea un poco dura, hacerlo un poquito más cargable, ¿no? O sea, van a romper la roca, bueno, que en este caso con un rendimiento un poco menor, recién de, digamos, 10 metros cúbicos por día, así, porque es un poquito más lento, ¿no? A diferencia de la perforación y volver, en este caso una perforadora que me va a hacer toda una sección, en este caso un área, va a ser perforada con taladros, posteriormente ingresar explosivos y hacer la voladura. En nuestro módulo vamos a ver también la parte de equipos de perforación y voladura en sí, ¿no? El acarreo de material, por ejemplo, en un terreno un poco seco, se puede hacer con estos tipos de camiones mineros así de ruedas, o de repente una rueda un poco más grande, en este caso de ser un terreno un poquito más fangoso, ¿no? Hay diferentes aplicaciones hasta para los camiones, ¿no? Acá en este caso las cisternas que me van a ayudar a poder hacer el regado de vías, el regado de caminos para el polvo, ¿no? Para mitigar el polvo y en fin, ¿no? Y también me va a servir posteriormente para lo que es los rellenos y las compactaciones también, que lo vamos a ver más adelante. Igualmente la motoniveladora que hacen el mantenimiento, ustedes saben que esas las vías por las lluvias o diferentes factores climáticos quedan en mal estado, involucrando riesgos hacia los camiones. Puede ser que los camiones haya deslizamientos, haya accidentes, de repente no funcionan los frenos, la dirección, en fin, pues tenemos que vía por ende tener un buen estado de las vías para que podamos nosotros hacer nuestro rendimiento. Igualmente influye también el tema de los neumáticos y todo eso ahí, ¿no? Aquí arriba podemos ver una chancadora, que bueno, que en este caso una chancadora nos va a dar material seleccionado, material granulado de acuerdo a una granulometría pedida, en este caso por nuestro cliente o por la obra misma, para poder hacer posteriormente los rellenos, ¿no? Aquí en la parte alta podemos ver un material, en este caso de una planta, puede ser cualquier tipo de planta metalúrgica, donde el material ya después de ser chancado, todo ya un poco suelto, ya con un cargador va a ser trasladado hacia diferentes lugares. Como ustedes pueden ver, tanto en minería, en construcción civil, en esto, tenemos diferentes equipos de acuerdo a diferentes actividades. Y bueno, y en este caso ya cuando hablamos de movimiento de tierras, no podemos dejar de hablar de interacción de equipos. Por eso tenemos que tener claro, uno de los objetivos de este curso es tener claro los rendimientos y las características de los equipos, por qué los elijo, todo, y que debo tener en cuenta, ¿no? Ya también en estos de acá yo les voy a proporcionar tablas de Excel donde ustedes pueden fácilmente calcular estos
rendimientos y aplicarlos de acuerdo a dónde están trabajando y todo eso, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva, aquí en nuestra presentación. Como le dije, principalmente la topografía del terreno influye grandemente en las obras de movimiento de tierras. Ahora hablemos de qué es la topografía. Vamos a hablar en este caso de una topografía original. La topografía original, ¿no? Es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las posiciones de puntos sobre la superficie de la Tierra. Por ejemplo, medida de los 3 elementos en el espacio. Estos elementos pueden ser 2 distancias y una elevación, o una distancia, una dirección y una elevación. O sea, en sí la topografía tenemos que tener 3 coordenadas para poder nosotros establecer una posición, ¿no? Eso es claro, ¿no? Por eso ya lo hemos llevado quizás en otros cursos ya de topografía y en la universidad, o en fin, o en diferentes lugares ya podemos tener conocimientos previos acerca de la topografía, ¿no? Si quieren, también les podemos ampliar ese tema en algunos casos de acuerdo al requerimiento que se tenga, ¿no? Para distancias y elevaciones se emplean unidades de longitud en sistema métrico decimal, en este caso estamos trabajando, y las direcciones se emplean unidades de arco, grados sexagesimales, ¿no? El conjunto de operaciones necesarias para determinar la posición de los puntos y posteriormente su representación en un plano se llama comúnmente levantamiento. Así como hemos visto, vamos a tener la topografía y en este caso vamos a hacer levantamientos de terreno, donde tengo unas secciones transversales para determinar dónde voy a hacer corte, dónde voy a hacer relleno, y todo eso con un levantamiento. La mayor parte de los levantamientos tienen por objeto el cálculo de superficies y volúmenes, y la representación de las medidas tomadas en el campo mediante perfiles y planos, por lo cual estos trabajos también se consideran dentro de la topografía, ¿no? Nosotros al hacer movimiento de tierras tenemos que considerar tener la topografía al día. Ya de por sí ya les aconsejo que ya vayan haciendo amigos del topógrafo. Si no tenemos los planos al día, no tenemos cómo vamos avanzando o cómo hemos encontrado el terreno, ya de por sí no podemos hacer una valorización. En este caso con Geominera muchas veces nos han contratado como tercero en parte porque no había acuerdo en este caso en el descontar entre el cliente y su contratista. ¿Por qué? Porque de repente no tenían clara cómo había sido la topografía original y cómo había sido la topografía final. Y cada uno no había coincidencia en los volúmenes. Y en este caso, en la topografía tenemos que tener ya bien claro cómo encontramos, inclusive así nos entreguen la compañía o el contratante nos entregue un levantamiento con coordenadas y todo lo que tú quieras, tú también debes contratar tu topografía y hacer el levantamiento en sí de todo el terreno, de todo el lugar, antes de tomarlo, ¿no? Para de todas maneras tú tengas una base para poder hacer un reclamo o algo de repente que pueda haber, ¿no? No tanto por desconfiar, sino que tú también por tus mismos controles y cómo vas avanzando, cómo va evolucionando todo eso, pues puedes tener tu topografía ahí a la mano, ¿no? Todo eso, la topografía es importante. Dictamos muchos cursos y nos dan muchas felicitaciones por eso, porque la topografía se aplica a todo. Y en este caso, en el movimiento de tierras, ya de por sí tenemos que andar de la mano con el topógrafo, ¿no? Ahora voy a hablar de una topografía modificada. En este caso, consiste en representar en un plano el diseño de obra que se modificará en un perfil natural del terreno, mostrando detalles con las nuevas características del terreno, ¿no? Mira, tenemos acá cerritos, como vieron actualmente era de la topografía original, y ahora, por ejemplo, en el caso de una mina, tenemos ya una excavación, en este caso ya una serie de taludes, una serie de rampas y para llegar hacia el fondo del Tajo. Como usted puede ver, los cerros era la topografía original y acá ya tenemos en el fondo del Tajo ya una topografía modificada. Y bueno, hemos llevado ya, como lo dije anteriormente, ya la topografía original ya la tenemos clara, ahora ya tenemos que llevar la topografía modificada. Al proporcionar una vista de conjunto, se puede prever la forma en que se afectará el terreno objeto del proyecto y sus alrededores,
lo que permite programar acciones para corregir el trazado y evitar problemas que pudieran generarse por los cortes o rellenos. También puede ser útil a la hora de planificar nuevos trabajos, plazas, ramales, etc. en las zonas aledañas, al igual que la realización de estudios de impacto ambiental que puede ocasionar el proyecto. Ya de por sí a la topografía tenemos que tenerla tanto en lo que es la original como en la modificada, ¿no? El proyecto día a día va a cambiar, inclusive si tú trabajas como has podido, como de repente se te da la oportunidad en un proyecto, vas ahí un tiempo, te vas de tus días libres, regresas, ya te encuentras ya que de repente el acceso no era por tal sector, sino ya lo cambió por otro sector, o ha cambiado de un momento a otro. Claro, en este caso estamos hablando de minería. En una carretera, igual, aunque no de gran proporción, también hay una modificación quizás del terreno.